premios Caja Canaria se han convertido en uno de los más importantes del archipiélago. De hecho, para hacerse una idea de las literaturas escritas en estas islas, son un referente para conocer algunas de las claves que caracterizan a la producción narrativa y poética que se escribe a este lado del Atlántico y ocupan un espacio privilegiado en las historias literarias que se escriben en Canarias. A su nómina de premiados se suman ahora Jorge Ortiz Robla y Saúl Cepeda Lescano, con quien mantendremos a continuación una entrevista, aunque antes de comenzar, permítame solo esbozar su currículum como poeta y como escritor. Mao Cartas a un padre, de Jorge Ortiz Robla, es un homenaje al padre del autor, Manuel Ángel Ortiz, fallecido repentinamente a finales del año 2020. En opinión del jurado, se trata de un libro en el que, a través de la construcción poética, escribe versos que, abro comillas, establecen una manera de conversar con su ausencia, de comprender que la falta también crea un volumen inmaterial que se ha de ir rellenando con recuerdos, sensaciones y palabras. Cierro comillas. Jorge Ortiz Robla es restaurador de bienes culturales y actualmente reside en Catarroja, Valencia. Natural de Las Palmas de Gran Canaria, ha publicado, entre otros, los poemarios Restauro, Tratado de Conservación, Mapa Físico, que obtuvo el primer premio de poesía José Lapació, Cuerdas de Tender, Resiliencia, La Simetría de los Insectos y Presbicia. Jorge Ortiz es también codirector de Crátera Editores y de la revista Crátera de Crítica y Poesía Contemporánea. Parte de su obra ha sido traducida al portugués, al catalán y al rumano. Antropófago, de Saúl Cepeda Lescano, presenta la historia de Aníbal, un apático y despreocupado periodista gastronómico que reside en Nueva York, el encargo de localizar a Leonardo Salax, el enigmático cocinero alrededor de cuya persona ha surgido un exclusivo proselitismo de importantes figuras del mundo empresarial y financiero. Asistido por una voz telefónica anónima que le proporciona cuanto necesita, el cronista culinario aprovecha la oportunidad para huir de los convencionalismos de su vida e iniciar un viaje a ninguna parte. Saúl Cepeda Lescano es abogado, politólogo y periodista, aunque ha desempeñado toda clase de oficios, que igual después nos dice algunos. El escritor reside en la localidad Gran Canaria de Mogán, Gran Canaria, y fue en 1998 el finalista más joven en la historia del Premio Antonio Machado de Narraciones. Es autor del libro de relatos Delito para llevar y de las novelas Previsto, que obtuvo el 16 Premio José María de Pereda, Aforo Completo, Cuenta Kilómetros, que obtuvo el 13º Premio Eurostar de Narrativa de Viajes, y Agua, que obtuvo el 22 Premio Novela Negra Ciudad de Getafe. Ha escrito también los ensayos Legumbres, Semillas Nutritivas para un Futuro Sostenible, en la FAO, y Justicia, Escena, Acción. La primera pregunta se la voy a plantear a los dos, y es un poco indagar en sus orígenes. ¿Cuándo sienten, tanto tú, Jorge, como tú, Saúl, la llamada por la literatura? Y si a ti desde el principio esa llamada fue ya poética y si a ti desde el principio la llamada fue narrativa, o al contrario, poética. ¿Quién quiere empezar? Por orden de aclamación. Bueno, la verdad es que yo lo primero que empecé a escribir, como decidir escribir, fue un poco más microrrelato, relato. Pero sí que es verdad que la poesía ha estado muy dentro de mí desde pequeño, porque yo con mi abuelo, mi abuelo era maestro en un pueblo de León, y entonces los veranos, cuando íbamos allí, hacíamos dictados pues, sobre poemas. Entonces siempre estuvo ahí esas lecturas y esa repetición de lo que es el ritmo. Entonces, a la hora ya de querer empezar a expresarme por mí mismo, ¿no? Un poco en la adolescencia, poemas de estos que hoy no leerías ni de casualidad, pero fue la manera en la que yo más desarrollé la escritura. Así que es verdad que como la lectura la desarrollaba más en el relato y microrrelato, lo primero que empecé a escribir fue microrrelato. Pero a la hora de comenzar a enseñar a la gente un poco lo que yo escribía, fue más la poesía, hasta que ya encontré una editorial que decidió que eso merecía la pena, que fue la editorial La Astura, y ya me convencí también un poco a mí mismo de que ese era el camino un poco para expresar lo que yo necesito expresar, ¿no? Que yo creo que como Saúl, a la hora de escribir, es una manera de dialogar con uno mismo,
y sacar un poco lo que tienes dentro hacia el exterior. Luego ya, si hay lectores, pues mejor, ¿no? Antes de darte el turno, si me gustaría conocer, ¿cuál fue el primer libro o el primer poemario que leíste y tú dijiste, Pues, "Buah, quiero hacer esto"? Mira, los primeros poemas yo creo que era un libro que se llama Los 101 poemas de la literatura o de la poesía española, que era un libro ya de la generación del 27. Y luego lo que empecé a comprar sobre todo, ya cuando yo empecé a coger libros, fue pues los clásicos, ¿no? Machado, Lorca. Pero sí que es verdad que a la hora de ya conocer nuevas maneras o nuevas formas poéticas, me llamó mucho la atención Ángel Guinda, que falleció hace poco. Es un poeta aragonés que para mí ha sido mi maestro. Y fue empezar a leerle a él y saber que era la manera, ¿no? Yo quería hacer eso. Él, incluso Manuel Vilas, que también es a día de hoy un novelista bastante reconocido, porque desde un primer momento, también es de Zaragoza, él desarrolló una poética muy lírica, ¿no? Una prosa poética, pero sí que también tiene un desarrollo de una poética versificada que tiene una línea muy underground que también está muy bien. Pero sí que es verdad que el referente para mí fue leer a Ángel Guinda, que luego tuve la suerte de conocer y tener una amistad con él, y él fue, digamos. ¿Y en tu caso, Saúl? Bueno, mira, yo voy a citar una que creo que viene muy a cuento de una frase que me parece una idea muy bonita del poemario de Jorge, que dice que la palabra es fusil y también trinchera. Yo creo que al final vivir alrededor de la palabra no sabes muy bien cuándo te engancha. Mi padre me preguntó una vez, ¿y a ti por qué te dio por escribir? Pues no tengo la menor idea. Que le dije yo, ¿y a ti por qué? Porque él empezó en el periodismo con 14 años. Dijo, pues tampoco sé muy bien. Yo creo que siempre nos rodeó, por lo menos a mí de pequeño, me rodeó una atmósfera muy literaria. Porque teníamos la primera casa a la que nos fuimos a vivir en México, nos la alquiló Octavio Novaro, la editorial Novaro, que a su vez le alquiló la casa al lado a García Márquez. También vivía en el barrio Octavio Paz. O sea, al final se juntaba, estaba Renato Leduc, que era un periodista muy interesante también de México, y había fiestas y había eventos, y yo de pequeño iba a todas estas cosas y pululaba por allí. A mí siempre me gusta imaginar cosas y pensar en historias y pensar en narrativas y ¿En qué momento me dio por ponerlo en negro sobre blanco? Pues tampoco te sabría decir, ¿no? No tengo una idea muy clara de por qué me dio por ahí. De repente me dio por los relatos. O sea, y empecé en el instituto a escribir relatos. Y un profesor de literatura en aquel momento que me dijo, pues oye, pues mira, tira para adelante. Y dije, pues oye, sí que es interesante el proceso. O sea, quizás lo más satisfactorio de... A ver, pues ya cuando luego ves incluso la obra publicada, sientes como una especie de vacío, ¿no? Como que eso ya lo has perdido, lo has sacado de dentro. Pero mientras lo estás haciendo es un viaje divertidísimo, porque yo creo que una parte muy interesante que tenemos los seres humanos es eso de vivir nuestras vidas, ¿no? Pero esa carencia de no vivir otras vidas, de no estar en otros lugares, de no ser otras personas. Y eso a través de la palabra yo creo que lo logras. A través de la palabra y a través del viaje. Mira, y la misma pregunta que le diste, ¿tienes algún libro que para ti fuera el que te abrió las pitas de decir quiero dedicarme a esto? ¿Alguna obra así de referencia? Bueno, sé, yo disfruté muchísimo con todos los clásicos de Salgari, Verne, Stevenson, de aquella Edgar Allan Poe, sin duda. Borges también, en el relato, o sea, me parece maravilloso. Yo creo que en juventud hay quien le gusta más Cortázar, pero para mí era Borges. Y luego quizás una lectura que sí me marcó muchísimo fue Jerzy Kosinski, con una novela, se podría llamar novela, no es exactamente una novela, que se llama Pasos. ¿Pasos? Pasos. Bienvenido, Mr. Chance, no. Bueno, Bienvenido, Mr. Chance es muy interesante. Yo no sabría decirte si es más interesante la adaptación al cine que la novela, pero... Bueno, yo quería, Jorge va dirigida a ti, me gustaría que, y después te la traslado a ti, otra.
es que nos explicaras un poco Mao, Cartas al Padre. ¿Es correcto decir Mao o M-A-O? Sí, Mao, vamos, en principio es Manuel Ángel Ortiz, ¿no? Digamos que era el nombre de mi padre, y por eso fue poner las siglas Mao, pero siempre lo nombro Mao, ¿no? ¿Lo hiciste con alguna intención o...? Bueno, lo hice un poco... ¿La intención del título? ¿Sí? Sí. Sí, bueno, era por darle por crear un poco un pequeño símbolo, ¿no? De la importancia que ha sido para mí y crear a través de sus siglas una palabra que sea reconocible, digamos. La pregunta que te quería plantear, ¿escribes el libro un poco para mitigar, imagino, el dolor que sientes por la muerte de tu padre o...? Sí, completamente. El libro, además, el primer poema es Tanatorios, que bueno, nombra un poco, ¿no? El espacio en el que eres el más importante y ya no estás, digamos. Entonces, yo creo que no fue ese el primer poema, sino que el primer poema fue cuando llevamos a incinerar ya a mi padre y el momento en el que tú ves el humo salir de las chimeneas del crematorio y sabes que ese cuerpo está desapareciendo, ¿no? Y de ahí viene el verso de ahora que eres aire, puedes ser todas las cosas, digamos. Entonces, sí que ha sido un proceso para poder asimilar esa pérdida y el poder sacar todo ese dolor, ¿no? y esa manera de sentir que tienes cuando hay una pérdida tan grande, el poderlo asimilar conversando conmigo mismo y conversando con él, ¿no? Con esa ausencia material, pero que al final siguen estando ahí. Yo creo que todas las personas que hemos perdido seguimos refiriéndonos a ellas, seguimos pensando en ellas, soñando con ellas. Yo sueño mucho con mi padre, hablo con mi padre en sueños. Me imagino que será algo que nos pasa a todos. Me pasó con mi abuelo y a día de hoy pues pasa con mi padre. Y creo que además es uno de los mejores homenajes que le he podido hacer. ¿Y esto de Carta al Padre? Bueno, Carta al Padre era una manera porque, digo, Mao solo va a decir a la gente, a lo mejor va sobre China o yo qué sé. Entonces digo, voy a poner ahí un poquito Cartas a un Padre, como decir, vamos a poner un poco de que vayan sabiendo que realmente, ¿no?, es un poco testimonial. Es un desarrollo, una serie de poemas que además va abriéndose y va cogiendo un poco más de luz, ¿no? Empieza como, digamos, en ese tanatorio y acaba con poemas mucho más esperanzadores. Y a ti, Saúl, también Antropófago, que es una novela, y lo estuvimos hablando, que gira en torno a tres grandes temas, ¿no? La gastronomía, que te toca muy de cerca, la insularidad, que es muy importante también, y ahora espero que nos expliques un poco este concepto, y la desinformación. Un poco lo desarrollas en esta novela, que es una novela bastante generosa en páginas, pero que se lee a su vez con bastante comodidad y bastante sorpresa, me debo de confesar, porque me he llevado una gratísima sorpresa leyendo también esta novela. Pues te agradezco mucho, te agradezco mucho la apreciación. A ver, el antropófago es porque creo que vivimos en una civilización que se come a las personas. Se come a los seres humanos. O sea, estamos en un proceso de fagocitación tremendo. Con el tema de la gastronomía, en concreto, o sea, yo creo que es un personaje que está peligrosamente cerca a mi biografía, a mi vida. Lo que pasa es que, bueno, está tomado ya con suficiente distancia, pues yo ya tengo la madurez suficiente como para mirar desde lejos todo lo que me ha pasado en el mundo de la gastronomía, pero me dedico muchos años, y sigo dedicándome al periodismo gastronómico, entre otras cosas, pero yo con 30 años es que me había recorrido, pues no sé, la mitad de los restaurantes con 3 estrellas Michelin en Europa, me había entrevistado a casi todos los cocineros tops, a Botura, a Daniel Humm, no sé, a la gente de Wolfgang Puck, a gente así. Y llega un momento en que dices, bueno, ¿qué está pasando con esto? Además, no sé, te comentaba antes que antes de eso había estado en la guerra de los Balcanes cocinando para los soldados españoles y llevando comida a los campos de refugiados y veías, claro, la comparación entre la alta gastronomía y esta cuestión de la alimentación chirría tanto entre sí,
Y dices, bueno, hemos convertido la alimentación en un espectáculo en nuestra civilización, en nuestra privilegiada civilización. Luego, otro de los temas relevantes que mencionas es la desinformación. Es una sociedad de la agnotología, ¿no? Es decir, de cómo se está constantemente induciendo la ignorancia de manera... O sea, como hay una ignorancia culturalmente inducida en la sociedad. Cómo estamos viendo que se están creando constantemente narrativas, cómo se están creando mitos, cómo se están construyendo, cómo se está ofreciendo a veces incluso información cierta para que nos equivoquemos. O sea, porque no nos dan la suficiente información cierta. ¿Y la insularidad? La insularidad también. O sea, bueno, a ver, la novela, además, todos los escenarios por los que se van pasando son a su manera islas. O sea, desde el espacio, que es un poco, o la isla de Fuerteventura, que hay un pasaje casi final en la isla de Fuerteventura, Corea del Norte, que a su manera también es una isla. O sea, hay una insularidad geográfica, pero también una insularidad del individuo, de cómo ese individuo... O sea, pues la novela es una novela existencial que está vestida de ciberthriller y con una parte un poco costumbrista al principio, pero realmente lo que quiere transmitir es esa soledad existencial. Eso lo decía Herbie, el de... Jolín, se me acaba de olvidar el nombre del autor, Nick Hornby. De alta fidelidad y de todas estas. En About a Boy le decían lo de... Salió el personaje este que decía... le decían, no, ningún hombre es una isla, no te puedes aislar de los demás. Y él decía, no, yo soy una isla y esa isla es Ibiza. Yo creo que somos islas. O sea, somos islas. Otra cosa es que seamos islas en movimiento, como la isla en movimiento de Julio Verne, ¿no? Y que de vez en cuando nos vayamos encontrando y vayamos topando y entonces haya transmisión de información. Pero hay una cosa que es que nos tenemos que pasar 24 horas al día con nosotros mismos y con nadie más. Y esa comprensión íntima de los individuos, o sea, afecta mucho a nuestra relación con el exterior. Y además con una realidad que nunca vamos a ser capaces de contemplar en estado puro. Pero bueno, no me voy a extender más porque... No, pero está muy interesante. Jorge, te quería preguntar cómo fue el proceso de escritura de Cartas al Padre, cómo fue ese proceso de escritura, si fue un poemario que tardaste en construir, si fue un poemario que te salió, digamos, rápidamente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso de escritura realmente... los primeros poemas sí que salieron un poco así como por la necesidad, ¿no? de expulsar un poco todo lo que había dentro. Además, sacarlo de una manera para que tampoco... O sea, la manera de asumir tu dolor sin que tampoco pueda influenciar a todo lo que tienes alrededor. Entonces, escudándolo en esa manera de empezar a escribir y como un proceso, yo creo, casi un poco psicológico, ¿no? Una autoterapia. Y luego ya a la hora de ver que ahí había un contenido que creía que podía funcionar como libro y pensar que podía ser un buen homenaje, porque a mi padre le gustaba... pues, ¿no? Le gustaba lo que escribía y estaba muy orgulloso de ello. Dije, bueno, pues sí, aquí hay dónde trabajar. O sea, sí que hubo un proceso de trabajo después de la escritura de las primeras ideas, sobre todo un proceso de construcción de los poemas, de ordenación, y el proceso serían pues unos 7 meses. Tampoco sería mucho más porque desde que falleció mi padre hasta que salieron las bases del premio tampoco pasó tanto. Entonces creo que en 7 u 8 meses el libro lo vi como construido y lo vi que podía funcionar hacia la gente, porque creo que a todos nos pasa, a todos se nos ha muerto un padre, una madre, un abuelo, lo que sea. Entonces el sentimiento de pérdida es un sentimiento universal y pensé que podía funcionar y además, ya que estaba escrito, pues que a lo mejor a alguien le emocionaba o le venía bien, ¿no? Leer alguna vez alguno de esos poemas. Sí, sirve un poco de consuelo. Lo que sí te quería preguntar también, ¿están todos los que escribiste o tuviste que echar bastante? No están todos.
quedaron bastantes. Quedó una reserva de algunos que a lo mejor eran tan personales o tan emocionantes a la hora de poderlo leer, porque a mí sí que me gusta, una vez que he escrito los libros, me gusta mucho la oralidad y el poder presentar y poder defender los poemas. Entonces sabía que había poemas que no podría. A día de a lo mejor pasado mucho tiempo, o a lo mejor algún día sí que soy capaz de leerlos, pero que entran mucho más hacia el interior, ¿no? Hacia la víscera. Y sabía que no sería capaz. Así que dije, esto lo dejamos por ahora aquí. Saúl, en Antropófago pasan muchas cosas y la pregunta es, cuando la escribes, ¿tenías ya muy claro lo que ibas a contar? Es decir, ¿tenías una escaleta, un esquema de lo que iba a pasar, o te pones a escribirla y te dejas sorprender tú mismo por la improvisación? ¿Cómo fue ese proceso también? A ver, yo, desde luego, o sea, evidentemente, para gustos los colores, ¿no? Con el tema de los métodos de escritura, yo me pongo a escribir cuando puedo y entonces, pues al final lo que intento es ser eficiente y trabajar relativamente deprisa, pero bueno, claro, con esto evidentemente todos los aspectos no los tienes controlados, y sobre todo cuando estás escribiendo sin una... Sí que he probado a escribir otras cosas con esquema y a lo mejor no es la forma con la que más cómodo me siento. Y siempre se está con ese debate, ¿no? Si los personajes cobran vida, si realmente dejas que hay una... No sé, realmente yo creo que hay una serie de cosas que te van influyendo. O sea, no se crea ex nihilo, todo parte de algún lado. Al final te va influyendo un poco el contexto, el entorno. Hay gente que se aísla mucho para poder hacer su obra, y me acuerdo que Jesús Torbado en una ocasión le pregunté, oye, y tal, y podías echar tal, te voy a mandar que acabamos de publicar y tal, y dice, no, ahora estoy en proceso creativo y tal, no sé qué, y yo no me voy a contaminar con absolutamente nada. Vale, o sea, pues evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Esto lo tuve que escribir bastante rápido porque aproveché una especie de ventana de oportunidad en este periodo de pandemia en el que, por ejemplo, pues no tenía juicios y no tenía procedimientos relativamente importantes sobre los que trabajar, y entonces sí que me permitió tener pues 4 o 5 meses de tranquilidad en los que me pude poner con ello. Luego lo que pasa es que sí que resulta curioso, pues surgieron cosas, o sea, yo tengo un amigo que vive, bueno, ahora está en España, pero él reside en Leópolis, y tengo también conocidos allí en Ucrania y tal, y entonces me interesaba mucho el conflicto que había allí, y entonces introduje el tema de la guerra en Ucrania. Lo que pasa es que, claro, sin saber que iba a haber una guerra. Y entonces, claro, ya luego me quedé bastante sorprendido, aunque no sucede de una manera idéntica como ha sucedido la invasión, pero claro, me quedé bastante circunspecto. Esto lo estaba planteando como un modelo de ficción dentro de los contactos o las relaciones que tengo con la gente allí, y sí que me interesaba el tema. De hecho, la mala malísima de la novela es una ucraniana prorrusa. No recibirías información reservada o algo de esto, ¿no? En absoluto. Una cuestión de curiosidad, Jesús Torbado, el escritor y periodista, sí, ya fallecido, hoy, que fue Premio Planeta. Fue el Premio Planeta. Sí. Esta pregunta va para los dos. Era si reconocían ustedes, tanto en Cartas del Padre como en Antropófago, influencia de otros escritores, escritoras, influencia no necesariamente también literaria, sino también cinematográfica, musicales, no sé. En tu caso, Jorge, ¿tú reconoces algún tipo de influencia? Hombre, yo creo que en todo lo que yo escribo hay influencias de todas las lecturas que he tenido, ¿no? Al fin y al cabo, uno se crea una manera de escribir a base de leer. Hay gente que ahora que has comentado lo de no contaminarse, yo conozco a gente que dice, no leo a otros para no contaminarme. Digo, ¿contaminarte de qué? Al fin y al cabo, el desarrollo del lenguaje ya está hecho, entonces tú utilizarás unas palabras de una manera o de otra y sacarás lo que tú quieres decir. Entonces sí, completamente. Además, este poemario está muy marcado ya con una línea más clara. En vez de hacer versos mucho más largos, he intentado estructurar versificando, contando sílabas,
Por lo tanto, sí que está dentro ya de una línea un poco más académica, digamos, ¿no? Pero las influencias de las últimas lecturas, seguro. Las últimas lecturas pues podría ser Jesús Jiménez, David Mayor, no sé, Pablo Casado. Ay, Pablo Casado. Pablo Casado, no. Hombre, Pablo García seguro Baena. que también era poeta. Bueno, también tiene ese verso de, ¿escuchas? Es el silencio, ¿sabes? Que lo tuvo muy, muy así, pero bueno. No, en principio, Pablo García Baena, y entonces sí que hay un montón de influencias. Y en tu caso, Saúl, ¿reconoces alguna? No, yo, vamos a ver, o sea, yo coincido plenamente con Jorge, o sea, es decir, al final eres una suma de tantísimos elementos que confluyen en tu vida que evidentemente, o sea, claro que tengo influencias, pero lógicamente, ¿cómo no las iba a tener? A ver, yo te puedo decir cosas que me gustan o que me satisfacen especialmente o que admiro y me genera mucho interés. A mí, por ejemplo, hay un autor que es William Gibson, que me parece interesantísimo, ya no solo en las temáticas que trata, que además William Gibson es muy curioso porque dejó de escribir novelas futuristas, porque dijo, claro, no tiene sentido que escriba novelas futuristas porque el futuro ya está aquí. Pero sí que me interesa mucho por su uso del lenguaje. Me parece que es una especie de neopuntillismo extraordinario. Me gusta de la poesía, por ejemplo, extraigo muchos. Pues a mí me encanta la eufonía. O sea, me gustan un poco las aliteraciones, pero me gusta mucho la eufonía y me gusta mucho la eufonía fonética. Eso, de hecho, lo hablé cuando me dieron el Getafe Negro, que coincidía con que le daban a el José Luis San Pedro a Clara Genés, y estuvimos hablando precisamente de esto. Hablamos de la confluencia, pues eso, fonética, de las letras, de las vocales, cómo utilizar las vocales en cada caso. Ese tipo de cosas me interesan mucho y efectivamente las vas sacando, o sea, vas encontrando ideas. O sea, a ver, leyendo el poemario de Jorge, pues también encuentro cosas. O sea, es decir, cuando estás viendo elementos, evidentemente te vas a ver influido por ellos. En el caso de Antropófago, pues no sabría decirte. Al final tú construyes tu estilo de forma orgánica e inorgánica. Genética y ambiente, ¿no? Quería también, y la planteo a los dos, el tono. En tu caso, de tu poemario, hombre, estás tratando un tema muy triste, pero me gusta ese tono que has utilizado, que yo diría que es para leerlo cualquiera, ¿no? A pesar de que los versos sean muy potentes, pero eso es que me explicaras un poco cómo mantiene ese tono, que no quiero en ningún momento decir que sea frío porque no lo es, sino al revés, es muy cálido, pero no da paso a la lágrima fácil, a eso, que no caes en el sentimentalismo facilón, que eso, y más escribiendo sobre lo que has escrito, me parece muy difícil, ¿no? Es decir, cómo consigues ese tono, y en tu caso, Saúl, es también el tono de la novela, es decir, nada más comenzar, bueno, hablas del caso famoso del estudiante japonés. Issei Sagawa. Sí, que creo que se hizo una película, ¿no? En la Isa Oshima, sobre ese mismo caso, que hablaras un poco también del tono, porque a pesar de las cosas tan duras que hablas, el tono, digamos, es bastante irónico, ¿no? Había momentos donde... De momentos no, yo creo que durante toda la lectura de la novela he tenido siempre una sonrisa en la boca. Es decir, que me gustaría también cómo has contado con ese equilibrio. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, al final sí que es verdad que el libro es una elegía, ¿no? Entonces está desarrollando todo el tema de la pérdida, pero sí, como comentas, no quería caer tampoco ni en el sentimentalismo fácil, ni en el estilo este de letra herido, ¿no? Rompiente. ¿Cómo lo conseguí? Pues no lo sé. Yo creo que a base de buscar una manera de comunicar como me gustaría a mí también leer, ¿no? Yo hay veces que cuando preguntan digo que ¿cómo escribes? ¿No? Pues yo escribo los libros que me gustaría leer. Yo creo que eso lo decimos todos, ¿no? Pero es una realidad. No me gustan los poemarios ni los poemas que caen en los tópicos, que buscan la emoción por la emoción o la palabra directa, ¿no? Agresiva. Creo que es más bonito rondar un poco, ¿no? Crear un baile con las palabras para que la gente que lo lee se sienta acompañada y pueda entrar en el juego.
aunque sea hablando de, ¿no?, de una pérdida y de un dolor, pero la belleza también reside ahí, ¿no? En el dolor también hay belleza. ¿Y en tu caso, Saúl? Pues el tema del tono, yo creo que pienso mucho en imágenes, o sea, sí que trabajé mucho tiempo en publicidad, entonces, pues no sé, me imagino que también hay una parte de visualizar, o sea, visualizar el copywriting en imágenes, ¿no? Y estar haciendo un poco una narrativa de qué es lo que está sucediendo en pantalla, por así decirlo. Pero claro, en esto yo creo que parto de que ese personaje en primera persona está muy, muy quemado. O sea, es decir, es un personaje casi de suicidio de Durkheim, ¿no? O sea, es un personaje que está hastiado de ese mundo en el que vive, pero está hastiado desde ese punto de vista en el que los sujetos a veces estamos hastiados de la sociedad en la que vivimos, sin renunciar a todas las comodidades que tenemos en ellas. ¿Sabes? Decir eso, no, es que estamos con esa superioridad moral por encima de tal, cuando de repente el personaje se empieza a encontrar con cosas que dice, ah, mira, es que esto yo no me lo esperaba. Esto me ha sacado de eso que se dice tanto, es mi zona de confort, ¿no? Esto me ha sacado de este ámbito en el que yo me sentía seguro, y entonces ahí efectivamente se precipitan los acontecimientos y ya luego, bueno, todo se puede volver un poco más lisérgico, ¿no? en los planteamientos, pero efectivamente, como el personaje parte ya de esa sátira o de esa... Yo creo que sí que consigue mantenerlo hasta el final, o sea, es decir, hasta el final sí que por lo menos preserva esa parte de su personalidad, de ser capaz de reírse de sí mismo, de ser capaz de reírse de lo que tiene a su alrededor. Es que eso me llamó poderosamente la atención, que tiene un sentido del humor bastante interesante que está latiendo debajo de la novela. Una cosa que te quería también preguntar, Jorge, era, durante la escritura del libro, ¿hubo algún poema que te resultara especialmente difícil de escribir o fueron todos? Bueno, yo creo que fueron todos, ¿no? En parte. A lo mejor hay uno que me costó mucho, que es el de Sangre de tu sangre, porque sí que es una conversación mucho más directa, o el de uno testimonio, que habla de un momento, ¿no?, que pasé por una zona con la que estuve él, una zona con naranjos, y que hablo, ¿no?, de bajo los naranjos me encuentro, testigo de tu ser y de tu ausencia. Ese me costó bastante, pero me parece uno de los poemas más bonitos, o para mí con mayor sentimentalidad, ¿no? Bueno, mucho más profundo a la hora de comunicarme con la ausencia de mi padre. Vamos. Claro. ¿Y en tu caso tuviste algún momento...? Hombre, algo siempre se te atraganta. ¿Pero como quién en la novela? No sé, a veces siempre hay algún... Hay una cosa que... Hay dos cosas que me parecen que son muy, muy relevantes a la hora de escribir la narrativa, o sea, narrativa de ficción, que son la coherencia estructural interna y la verosimilitud. La verosimilitud, que no tiene absolutamente nada que ver con el realismo, que es muchísimo más complicado de conseguir. O sea, tú puedes contar cosas absolutamente reales que han sucedido y decir, bueno, eso no se lo cree nadie, eso no tiene... Y luego está eso que tiene tanto, o sea, que se utiliza tanto en las películas, que es el what the fuck, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ha pasado aquí, no? O sea, que es cuando se ha roto la coherencia interna de algo. Que entonces tú de repente dices, pero entonces, ¿por qué este hace esto si antes había hecho aquello? Y entonces de repente algo chirría. Y son dos conceptos que están profundamente unidos. Entonces, lo que sí que es cierto es que cuando te encuentras con que algo de lo que has escrito no tiene coherencia interna, o se te está saliendo de los esquemas de verosimilitud, dices, ostras, aquí ya pincho un hueso. Entonces ya te tienes que volver, tienes que revisar, y siempre hay alguna parte en toda obra que te cuesta un poquito más, ¿no? Y además luego que tienes el día, o yo que sé, que has dormido menos. Yo duermo poco, pero aún así, pues no sé, o que te has sentado mal la comida. Es que al final somos humanos. Mira, esta pregunta también va para los dos. Había un escritor de novelas de misterio, creo que británico, Edward Wallace, que él empezaba las novelas por el final y del final iba al principio. En tu caso no creo que pase eso, tú empezas las novelas por el principio. Pero en tu caso, Jorge, ¿tú cuándo sabes que un poema o el poemario está terminado?
A ver, el poema en sí, o sea, poema como obra unitaria, yo la verdad que sí que, bueno, hay gente, ¿no?, que es muy Juan Ramoniana, ¿no?, que vuelve y vuelve sobre el poema y vuelve a tal, pero a mí sí que me gusta mucho el ir buscando versos finales y cuando el silencio, yo me los voy diciendo, y cuando veo que el silencio, al acabar ese último verso, cuadra, o sea, es una cosa muy de cabeza, ¿no?, una manía muy... Pero si veo que ese verso ya está, es como el punto final, y luego ya que el lector, ¿no? Gamoneda dice que el verso no, el poema no acaba con el último verso, sino que acaba en la imaginación del lector. O sea, cuando ese verso puede abrir una puerta a la persona que lo va a leer y ese silencio cuadra con lo que yo quiero comunicar. En tu caso, Saúl, ¿a qué le presta más atención? ¿A los personajes? Yo creo que te manejas muy bien de los diálogos, a la historia en sí. ¿A qué elemento le sueles prestar? Que, bueno, la respuesta lógica sería que a todo, pero siempre hay uno en el que sientes especial debilidad. ¿Cuál sería? Los diálogos, que te digo de verdad que me sorprendieron que fueran tan... A ver, fíjate que quizás no es lo que yo creo que no es lo que yo creo que le presto más atención. Sí que pienso que los diálogos tienen que sonar lo que digo, tienen que sonar verosímiles, no realistas. Pero luego es verdad que como hablamos no tiene absolutamente nada que ver con cómo escribimos o cómo se plasma eso en una línea de diálogo. Pero sí que es cierto que es lo que pasa en el cine o lo que pasa en cualquier metraje que dices, si te suena y tiene, y volvemos a la poesía y a la eufonía, si te suena, tiene música y tiene ritmo, la cosa marcha, ¿no? Entonces, si tú lo escuchas y dices, lo escuchas además en voz alta, y eso tiene cadencia y marcha. Yo creo que me interesan mucho los personajes, o sea, es decir, me interesa mucho que haya ciertas sutilezas que indiquen qué es lo que tiene un personaje detrás. Y que los personajes sean profundos, o sea, es decir, sean poliédricos, pero sin necesidad de tener que explicarlos demasiado. Porque ese exceso, también los excesos son peligrosos, ¿no? Es como, yo qué sé, el Morleanar, que decía que básicamente había que utilizar 4 verbos y no había que poner adjetivos nunca y que no había... No sé, yo creo que sí que es necesario explicar cosas, o sea, es decir, no puedes partir de que los lectores van a manejarse en un conocimiento omnisciente y que van a comprender exactamente lo que se te está pasando a ti por la cabeza, pues eso es muy difícil y es muy difícil que suceda. Yo creo que sí que hay una parte también sintética del mundo de la publicidad que genera un aprendizaje muy bueno, que es encontrar esa sutileza, incluso en la gastronomía. Te diría, hay una anécdota, contaba el jefe de cocina de Trois Gras, que le mandaron a Tokio a abrir el Trois Gras de Tokio, que dice, yo en la cocina francesa había aprendido cuándo tenía que dejar de poner elementos en el plato, pero sin embargo cuando llegué a Japón aprendí cuándo no podía quitar más. Qué bonito. Entonces, yo creo que también ahí está un poco el quid de la cuestión. Mira, ahora una pregunta también para los dos, en estos momentos lo que vivimos y sobre todo en los que escriben sobre todo también poesía, aunque también pasa en narrativa, la irrupción de las nuevas tecnologías está marcando nuevos caminos. La pregunta es, ¿qué opinas tú de todos estos poetas que están alcanzando más un éxito inaudito precisamente gracias a la red y de hecho obtienen premios de reconocido prestigio que son criticados después por incluso miembros del jurado? Es decir, ¿qué opinas de esta nueva poesía, si se puede llamar poesía, que está surgiendo a través de la nueva tecnología y también de esta nueva narrativa que está saliendo a través de la nueva tecnología? Cosa de la que, como bien dijiste antes, de alguna manera se anticipó William Gibson, ¿no? Bueno, pues para mí las nuevas poesías, yo lo denomino un poco la parapoesía, que es un poco el desarrollo de otra manera de expresarse, que oye, pues cada uno que se exprese como sea, pero lo único que lo que está haciendo es copar el mercado y las estanterías de lo que para mí sí que es poesía. Tú hoy en día, antes hablábamos de los suplementos culturales, ves la sección de poesía y todo es Marwan, de Friends, de Plants, de Truns, que tienes que tener unos nombres súper guays, y todos son los que copan esas listas, que realmente son libros de los mismos
de las mismas cadenas o las mismas editoriales que desarrollan esos suplementos culturales. Por lo tanto, se ha mercantilizado. Entonces, para mí, mi opinión, pues es un poco mala, ¿sabes? Realmente, me parece, o sea, cada uno que escriba lo que quiera, que haya una libertad de escritura, de lectura, pero lo único que critico, y lo critico además como director de una revista de poesía y crítica contemporánea, es que eso no es poesía. Es otra cosa, pero no es poesía. Aunque gane premios. Aunque gane premios, que, como bien dices, después los mismos miembros del jurado critican y no saben ni que han leído ese libro porque no se lo leen. Se lo da la editorial directamente al producto que quieren sacar. ¿Y en tu caso? Sí, bueno, tú habrás visto que hay una fórmula de Instagramers que es, saco una fotografía haciendo pose y tal, y inmediatamente le añado un verso que se me ha acabado con un haiku. Sí, es así. Además, o sea, yo no sé cuánto daño han hecho los haikus en Occidente, ¿eh? Es una cosa que también dicen los cocineros de la cocina oriental. Dice, el peor problema, dice, que ha tenido la cocina en Europa ha sido cuando Iberia abrió el vuelo a Tokio. Pero, pues, joder, los excesos de fusión también te la marinera. Yo no sé, a ver, que esto suceda en una sociedad de mercado, en el fondo tampoco me extraña, ¿no? Que de alguna forma esto funcione así. Yo además estoy bastante fuera de circuitos editoriales que no conozco, no he tenido nunca un agente, conozco poquísimos editores, no me muevo con escritores, o sea, pues al final es un entorno que tampoco entiendo que funciona como cualquier otro entorno profesional, que se crean redes, networks, tal, o sea. Ahora bien, a mí me empieza a preocupar un poco la irrupción del algoritmo y la inteligencia artificial en el ámbito de la escritura. Los bots, al fin y al cabo, también están empezando a desarrollar bots que desarrollan ¿no? O sea, las inteligencias artificiales de lenguaje natural y de desarrollo semántico, o sea, es decir, ves cosas que son aterradoras. En la creación de contenidos precisamente para todos estos temas de posverdad y de... Dices, tú ahora te puedes hacer perfiles falsos con bots, así, y crear ejércitos de bots y tal, y crear contenidos sobre determinados temas que se estén posteando en tropel. Y dices, claro, llega un momento y dices, esto nos va a ir. O sea, es que el cerebro humano tiene la capacidad de proceso que tiene. O sea, llegamos hasta donde llegamos. Y esto, en capacidad de cálculo, en capacidad de desarrollar, nos supera con creces. Entonces, no sé exactamente dónde vamos a parar. O sea, sí que estamos mirando un poco al abismo. Luego, al final, es como todas las tecnologías. Resulta que las miramos muy aterrados en un momento y luego resulta que no va para tanto. Vete tú a saber. Sí. Pasó con la radio, con la televisión, con... Pero creo que tú antes dijiste una cosa que es clave, que estamos viendo en la sociedad del espectáculo. Eso decía también Baudrillard, ¿no? La era del vacío, toda esta historia. Pero te lo digo porque pienso en una feria del libro de aquí, venía un escritor con una novela que había tenido mucho éxito, y yo cuando aparezco en el parque que se celebra en el García Sanabria, veo una cola pero brutal y digo, me sorprendió porque pensé, vamos, van a pedirle a toda esta gente una firma a este escritor. Cuando llegué no era él, era precisamente un bloguero, un escritor de estos que no conocía, debo de confesar. Ahí mi error, lo único, por eso te digo... Pero alguien sí. Claro, el hecho es que sí, pero sí llega, es lo que te quiero decir. Eso, sí, absolutamente. Y no puede ser algo, hombre, yo no me gusta utilizar esta palabra, pero la voy a utilizar, que es peligroso, en el sentido que igual estamos devaluando el sentido de la literatura, el sentido de la poesía, teniendo a toda esta gente y todas las masas que arrastra. Antes lo hablábamos. A ver, yo en el caso de la poesía, al fin y al cabo, eso está ahí. Por ejemplo, ahora que has comentado lo de las aplicaciones, hay hasta una aplicación que tú pones tu situación en Google Maps y te hace un haiku. O sea, coge palabras de tu alrededor, si hay un árbol verde, una farmacia tal, y estructura 575 y ya tienes un haiku, ¿no? Con esas palabras y queda bonito, pues la gente se lo hace y ya está. ¿Eso qué hace? Pues pensar a la gente que eso es la poesía, que eso es lo que se hace y que todo el mundo pues lo escriba, lo viralice y desarrolle pues una carrera
a base de me gustas dentro de las redes sociales. Al fin y al cabo, por ejemplo, el Premio Espasa de Poesía se sacó precisamente, te pedían lo primero, creo que el número de seguidores en Instagram y en redes sociales, una foto para ver si era joven y guapo, y entonces ya empiezas a optar a ver si lo puedes ganar, ¿no? Y entras dentro del mercado y copas esas firmas, esas estanterías, esas presentaciones, siendo que la poesía, o lo que yo considero poesía, o la gente que seguimos un poco ahí en la pequeña resistencia, también deberían de estar ahí. Ese es su lugar. Ese es su lugar para que se siga considerando cultura, no producto. Entonces, hay mucha gente que dentro de esa parte, ¿no? de la poesía para mí real, que dice, a mí esto no va conmigo. Digo, no va contigo, va contra ti. Y entonces sí que hay que posicionarse. Hay mucha gente que no dice nada contra ellos, sigue con su camino, y yo lo entiendo. Y al final, oye, tú vendes 300 libros de poesía y eres un bestseller realmente. O sea, es que es así. La poesía es algo minoritario. La poesía como literatura de expresión, de posicionamiento crítico. Lo otro es otra cosa. Sí, a ver, hay una cosa que es el sesgo Google, ¿no? que básicamente viene a indicar que toda información obtenida fácilmente a través de la tecnología rápidamente la olvidamos. Tenemos escasa capacidad de fijación de esos datos obtenidos a través de medios tecnológicos. Las cosas que nos facilitan la vida habitualmente empezamos a deleznar, ¿no? Empezamos a darle poca importancia al proceso. Y yo creo que efectivamente ahí se produce una pérdida. Luego, no sé, le atribuía a Borges a Carlyle, ¿no? Aquella frase de toda obra humana es deleznable, pero no así su ejecución, ¿no? No sé, o sea, yo creo que al final, si nos perdemos la parte del proceso y no le damos importancia al proceso, efectivamente podemos acabar muy mal. Tenemos que comprender el proceso, tenemos que comprender por qué las cosas son como son. En parte, buena parte de toda esta cultura de la desinformación en la que vivimos tiene mucho que ver con eso. O sea, a ver, por un lado, pues hay una cuestión meramente termodinámica, no podemos estar a todo en todo momento, pero sí que es cierto que cada vez le damos menos importancia a las cosas, nos centramos en muy poquitas cosas, en unos ámbitos de desempeño muy, muy concretos, muy, muy, muy superficiales. Saúl, quería preguntarte, ¿estás ahora trabajando en una nueva novela? Tengo algunas escritas. ¿Tienes algunas novelas escritas? Sí, lo que pasa es que no termino. Yo al final, como mi proceso de publicación de novelas consiste en presentarlas a un premio que considere adecuado para esa novela, porque, a ver, yo me pasaba con Antropófago, yo decía, digo, ostras, esto es que no se lo puedo mandar a un editor, esto no me lo publica nadie. Pues la Fundación Caja Canaria sí. Que, por cierto, además, encantadísimo de este premio porque muy importante desde el punto de vista emocional que sea un premio de las islas. Mi madre es canaria y yo me siento, ya no diría que en un 50% canario, más bien un 65-70% largo. Así que muy feliz de haberlo conseguido. De hecho, era importante que fuese este en concreto. Mira, pero estas novelas que tienes en nevera, sí. ¿No puedes adelantar algo? Bueno, no, sí. O sea, es decir, a ver, hay una que es una historia un poco fantástica, tiene un poco de rollo de terror, pero no llega a ser terror, pero está en un ámbito costumbrista de los años 80, de finales de los años 80, principios de los 90, y gira mucho alrededor de la música y de la industria de la producción musical. Otra es una novela futurista que está escrita, yo creo, en 2004. O sea, una novela muy cyberpunk sobre un tema de un barco gigante que es como una especie de ciudad flotante y una serie de cosas que pasan ahí. Y ahora estoy también con una cosa que la quería hacer contemporánea, pero también me ha dado por ponerle un poco unos años en el futuro. Y estoy intentando sacar adelante una novela en colaboración con un fiscal que está involucrado ahora en un caso muy, muy relevante en País Vasco, sobre temas de abusos sexuales y que se desarrollaron durante los años 90.
Y entonces, pues bueno, ahí surgió una idea de que trabajásemos juntos alrededor de esa historia. Y bueno, ahí veremos a dónde nos lleva el tema. Pero por lo que me dices, yo ahora voy contigo, sí. Jorge, eres un escritor que te gusta jugar por lo menos con los géneros, vamos, tienes novela policíaca, esta... Claro, me gusta escribir lo que me apetece escribir en cada momento. A ver, yo creo que a lo mejor dentro de un género, que a lo mejor para funcionar, había que hacer antes lo que decías, yo escribo lo que me gusta leer y tal, no sé, a lo mejor había que hacer lo que hace Stephen King, ¿no? Escribir lo que le gusta leer a los demás. Sí. No, pero... Bueno, pero que le gusta leer a él también, si has leído el libro mientras escribo, que es un manual básico para la gente que quiere escribir. Él escribe lo que le gusta a él, lo que ha tenido la suerte enorme que le gusta el resto, ¿no? Hombre, lo de coincidir con el público, o sea, lo de conseguir con el público en momento y lugar, o sea, es complicado. Pero yo creo que lo de tratar con diferentes... O sea, yo creo una buena fórmula, por ejemplo, si te dedicas a novela policíaca, es invéntate un detective que tenga nombre y apellidos, y escríbete 10 novelas de ese detective. Sí, o sea, es decir, esa es la... Digo, yo cuando escribí novela policíaca, mi detective no tenía nombre. O sea, digo, no, o sea, peor no puede... Que luego, fíjate, Cosecha Roja, bueno, la gente de la Intercontinental no tiene nombre, pero... Y es un poco la Biblia, ¿no?, del género. Pero dices, lo normal es créate un concepto, desarróllalo y trabaja mucho en él y sé persistente. No es mi caso. No. ¿Y tú, Jorge, estás trabajando ahora en algún nuevo poemario? O... Sí, bueno, yo tengo también, como dice Saúl, tienes alguno que siempre vas moviendo un poco por los premios y que voy retocando y moviendo. A lo mejor cojo un poema, vuelvo a trabajar en él, o lo saco y lo muevo para otro. Pero sí, ahora tengo uno acabado que habla un poco sobre... el proceso de desencanto, desengaño, ya pasados los 40, en los que durante la juventud has intentado estar involucrado y sacando adelante una manera de ver el mundo, y te vas dando cuenta de que es muy complicado, ¿no? De que al final siempre hay barreras, topes, puertas cerradas, y habla un poco de eso, ¿no? Podría estar dentro de lo que se denomina la conciencia crítica. Y luego tengo otro que sí que se titula Unidad del Dolor, que hace un doble juego con el dolor como persona, único, como isla, ¿no?, que has denominado antes, y Unidad del Dolor de los centros hospitalarios, ¿no? Entonces va jugando un poco con el dolor interno y el dolor físico, y cuáles son las diferentes maneras de enfocarlo y de desarrollarlo. Esas son las dos que tengo, pero bueno, yo no paro de escribir, la verdad que es algo que siempre estoy apuntando cosas, y también como la poesía que yo escribo es como muy visual, ¿no? Viene mucho también, a lo mejor, de haber hecho el microrrelato, y me gusta mucho también la imagen. Entonces, cualquier cosa que ves vas sacando apuntes, y luego son pequeñas ideas que quedan ahí en un archivo que se llama barbecho, y entonces ahí va quedando, y luego de ahí a lo mejor cojo y acaba en un poemario dentro de 2 años o lo que sea. Yo les iba a pedir un favor a los dos para finalizar el acto, y es si puedes leer alguno de los poemas del libro. Sí, claro. Y Jorge, Saúl, perdón, si tú quieres leer algún fragmento de la novela. Vale. No sabría por cuál elegir, la verdad. Bueno, pues al azar y la nombra. Vale. Claro, pues a ver, sí, yo mira, el poemario de Jorge lo tengo aquí. Mira, pues aquí tenemos poemario, pues voy a leer. Es que además, Jolín, tu poemario se lleva bien. Sí, no, tu lo novela puedes llevar, es agradecido para llevar de viaje. La novela más difícil. Yo digo, es que mi novela, no sé, te la tiran a la cabecita y te descalabran. Vale, voy a leer. Muchas gracias, Sabina. Fe de vida empieza con una cita de Vicente Gallego que dice: ausencia y plenitud, estancias y retornos, existir, luz ya que en mí confluye, sobrevivo. Para que yo sea quien soy,
para que mi cuerpo avance, mi abuelo tuvo que empuñar un arma y vivir con una placa metálica en la cabeza hasta el mismo día de su muerte. Para que yo sea quien soy, para que el aliento rellene mis pulmones, tuvo el destino que cruzar cálidas palabras y trasladar a padre y madre hasta las islas, para hacer entre ambos un cuerpo nuevo, pequeño amor de carne y hueso que hacía sus sonrisas. Para que yo sea quien soy, para que mi voz se distinga entre la voz del resto de mujeres y de hombres, hubo crépitos suspiros, pérdidas, llantos y rastrojos. Para que yo sea quien soy, para que este organismo mida todas sus imperfecciones, existieron casas vacías, carreteras, puertos, ojos acortando las distancias, simples sombras y repliegos. Para que yo sea quien soy, para que mi corazón lata, se aliaron múltiples factores, la luz variable de una estrella, el gesto libre de las nueces, la inexactitud de todas las certezas. Yo no voy a estar a la altura, ¿eh? ¿Cuándo convertimos a los cocineros en monstruos? La culpa es nuestra, de los periodistas, de la audiencia, sin duda. Decidimos que ciertas personas cuyo oficio era el de preparar la comida, nos brindaba también una experiencia espiritual superior al vulgar hecho de estar siendo alimentados. Puro arte, y lo que por reducción al absurdo viene a ser lo mismo, patraña. Tras mi visita a la Feria Gastronómica de Madrid, en la que ideé a Salax, seguidamente me invitaron a Barcelona para ilustrarme acerca de un concepto, la Bullipedia. El chef Ferran Adrià, su promotor, quiso hacerme ver que me hallaba ante un proyecto muy avanzado. Tengo presbicia, o sea que por eso estoy... Vamos a descifrar el genoma, esto es el genoma de la gastronomía, dijo en español. Me costó entender su parrafada. Pensé que la corporación de telecomunicaciones para la que trabajaba el chef en calidad de embajador internacional bien podía pegarle un logopeda. Más si debía exponer esa idea a inversores y patronos. O tal vez se trataba de lo contrario. Si no era posible comprenderlo, necesariamente debía ser brillante. ¿Y eso qué es?, pregunté también en español. Eso es algo... es tan complejo que no lo entiende nadie, es brutal. Muchos periodistas habían alcanzado la conclusión, y así lo escribían con clónica frecuencia, que el chef era un genio cuyo pensamiento viajaba más deprisa que su dicción, un aserto ante el cual era y soy más que escéptico. Sin embargo, una de sus habilidades personales más valiosas ante la prensa era una portentosa capacidad para hablar sin parar, hasta el punto de reducir al máximo el espacio disponible para preguntarle a sus interlocutores. Inevitablemente, alguna interpelación terminaba colándose de forma molesta en las entrevistas, y él procedía de nuevo a hablar con sutileza de un desprendimiento de tierra, para, con muchas palabras, miradas caricaturescas y movimientos de manos y bruscas interjecciones, no responder en absoluto a lo inquirido. A ver, diré que Ferran Adrià es un tipo maravilloso y es una persona que se comporta extraordinariamente bien con toda la prensa y que además ha conseguido un éxito absolutamente notable. Pero, sin embargo, o sea, hay cosas muy, muy peculiares que se pueden extraer de un encuentro con él. Y lo de la Bullipedia, tela marinera. ¿Eso es verdad? Ah, sí. La Bullipedia, sí, ¿no? Hombre, sí, la Bullipedia es el proyecto. A ver, la Bullipedia es un proyecto muy interesante y muy ambicioso que tienen en... Lo que pasa es que cuando yo fui a conocer la Bullipedia al piso en el que le estaban desarrollando en Cataluña, en Barcelona, ahí al lado de la Rambla, y yo veía que tenían colgados pinchitos, están los antiguos jefes de cocina del Bulli poniendo pinchitos en corchopanes de aguacates y tal, y te venía Ferran por allí corriendo y te decía, desbloquéame el móvil y tal, y ¿qué es un tomate? Y tal, todo esto, y claro, te quedas un poco alucinado. Pero lo que digo, o sea, es decir, todo en su justa, o sea, se puede hacer caricatura de este tipo de cosas. Luego también hay propósitos serios detrás de todo esto. O sea, no hay que ser... De hecho, el libro está dedicado a los cocineros. Un poquito de ironía. No. Sí. Bueno, con la esperanza de que Jorge se presente el año que viene al Benito Pérez Arma con una novela, y con la esperanza de que Saúl se presente al Pedro García Cabrera. Pues ya me podéis esperar. Con un poemario. Muchas gracias a Caja Canaria, a la Fundación Caja Canarias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, Jorge. Y hasta la próxima. Muchas gracias.